estudiando el evento de nuestro Señor Jesucristo en el primer milagro que ejecutó en la región de Galilea, en Caná de Galilea, en las bodas, donde fue invitado. Ahí empezó sus señales, sus milagros en esa región. Por ello hemos subtitulado, bueno, todo el estudio es acerca del Evangelio que escribió el apóstol Juan, y de ahí vamos colocando subtítulos de acuerdo a lo que vamos estudiando, de acuerdo a lo que nos va presentando el propio Evangelio. Y hoy estamos viendo que Jesús en el milagro de Caná, ya hemos visto el milagro de Jesús en Caná en su sentido significativo, también lo vimos en su sentido preparativo, y hoy vamos a ver el milagro de Caná en su sentido evangelístico, porque obviamente el sentido espiritual, que lo veremos seguramente el día de mañana, si Dios lo permite, es acerca de la conversión, de un cambio, de una conversión. Y lo que significa en el sentido espiritual, pues, es la conversión de lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino para convertir a las personas. Todo milagro que el Señor Jesucristo ejecutó tiene una aplicación espiritual, de modo que lo entendamos, para que veamos lo que Él vino a traernos a nosotros. Los que estuvieron en ese tiempo pues gozaron también de la sanidad física, de la liberación de los demonios también. Pero hoy que Jesús no está físicamente aquí, pero espiritualmente sí, a través de su palabra y en la presencia de aquellos que hemos creído en su nombre, entendemos su palabra y lo aplicamos en el sentido de lo que vino a liberarnos también, de lo que vino a sanar nuestra alma y vino a liberarnos de toda la esclavitud, de todas la esclavitud en la que éramos presa de los adversarios. Es por ello que al hablar de este milagro tenemos que entender de que es un cambio, es una conversión para aquellos que crean en su nombre, y para que aquellos que crean en su nombre lleguen hacia el Señor Jesucristo y Él los transforme, los cambie. Antes de ello viene un tiempo, un proceso de evangelismo. Se les tiene que evangelizar, se les tiene que enseñar, se les tiene que ministrar la palabra de Dios, para que cuando llegue ese encuentro con Jesús, el Señor Jesús los transforme, así como transformó el agua. Por ello hoy vamos a ver el milagro de Caná en su sentido evangelístico, y es el versículo 4 y versículo 5 del Evangelio de Juan, capítulo 2, que nos dice la Biblia. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijeren. En el versículo 4 encontramos el sentido evangelístico, porque el Señor Jesús, obviamente, pues da una reprimenda a lo que es María por quererlo involucrar en cosas, a las cosas a las cuales Jesús no vino a este mundo. Pero el Señor Jesús entendió que era un momento indicado, no porque se le había dicho María, sino porque Él vino a realizar esa obra. Era un momento indicado para realizar su obra de evangelismo. Tanto que los propios hermanos en ocasiones le decían: oye, ¿por qué no subes allá a las fiestas y te muestras tal como es para que todos crean? Fue algo no parecido, porque aún ahí sí se les dio como un consejo humano de los propios hermanos de Jesucristo, los demás hijos de María, que subiera a las fiestas para que mostrase lo que Él vino a hacer. Y aquí el Señor Jesús primero pues reprende a su madre aquí en la tierra, para que no lo involucre en cosas que esas cosas no vino. Pero al mismo tiempo Jesús aprovecha esa situación, esas palabras, aprovecha esa situación para evangelizar a las personas que estaban en ese momento. Y así se nos ha mandado a todos nosotros, que el evangelismo sea que todo lugar es propicio para evangelizar. Aquí vemos que Jesús estaba en unas bodas a las cuales fue invitado. Fue invitado, no sabemos si fue invitado por el propio Natanael, que había estado con él y había creído en él, y era el lugar donde él vivía, Natanael. O, María había sido invitada para encargarse de lo que era de ministrar el vino a todos aquellos invitados, que las fiestas se celebraban durante 7 días. Pero cualquiera que haya sido la razón, Jesucristo aprovechó el lugar propicio para evangelizar. Es decir, aún después de la reprimenda que hizo por no involucrarlo en cosas mundanas, pero aprovechó ese lugar para poder ejecutar su evangelismo, evangelizar a las personas. Porque
todo lugar es propicio para evangelizar. También todo momento es preciso para evangelizar. Dice el Señor Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Tenemos que entender esa expresión, no ha venido mi hora, tal vez para mostrarme como lo que soy. Tal vez todavía no ha venido mi hora en lo que voy a ser glorificado. Pero sí ese era el momento, era un momento propicio para demostrar lo que Él es y a lo que Él venía. Y aprovechó ese momento el Señor Jesús para hacer y demostrar su poder y dejarnos una gran enseñanza espiritual de la conversión de lo que somos hoy todos aquellos que hemos creído en su nombre. Todo evento es propicio para evangelizar. Aquí el Señor Jesús fue a una fiesta, invitado tal vez por Natanael, lo más seguro, y aprovechó el lugar, el momento y el evento para mostrarse tal como es, tal a lo que Él vino. Podemos o debemos entender que tal vez en algún momento un cristiano tenemos que estar en un sitio de estos sin involucrarnos en las cosas mundanas, y sin involucrarnos con el vino directamente, pero sí aprovechando el lugar, el momento y el evento. Tenemos que aprovecharlo. Donde quiera que esté un cristiano, va a aprovechar el momento, el lugar y lo que se esté realizando para evangelizar, para tener un comportamiento digno de un cristiano sin mezclarse con las cosas mundanas. Por eso Jesús le hace una reprimenda, porque Él no vino a mezclarse con las cosas mundanas. Y un cristiano, aunque esté en un evento como de esta magnitud, de una boda, de una fiesta X, tiene que estar y presentarse y ser como un cristiano. Es decir, no tiene que mezclarse con lo que es el baile, con las bebidas alcohólicas, con el fumar, con los chistes doble sentido, con todo lo que se hace ahí, con todo lo que pueda generarse. No debe de mezclarse, sino que debe de aprovechar ese momento para llevar el evangelio ahí, porque todo el momento, todo evento y todo lugar es bueno para evangelizar, es propicio para evangelizar. Así nos dejó el ejemplo el Señor Jesucristo. Y también el apóstol Pablo lo dejó escrito por allá en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, la primera carta de Pablo a Timoteo, que nos enseña que todo se debe de aprovechar. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice ahí la Biblia, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, cuando dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en cualquier lugar puede ser. En el lugar donde esté el cristiano, tiene que predicar la palabra, tiene que aprovechar el momento, el evento, el lugar, todo lo que esté ahí. Y ahí todos los ojos estaban puestos sobre Jesús. Así que el Señor Jesús aprovechó y con eso nos ha dado un ejemplo a nosotros como cristianos de lo que debemos hacer para el evangelismo. Es decir, podemos estar en un lugar de ese tipo si hemos sido invitados, pero no tenemos que mezclarnos. Es decir, ¿qué tienes conmigo? O sea, esas cosas no van conmigo. Yo soy del cielo, estaba diciendo el Señor Jesucristo. Pero aprovechó el Señor Jesús viéndolo como un momento, lugar y evento propicio para poder evangelizar, de acuerdo al milagro que se va a presentar, que es la conversión. Y antes de la conversión viene una preparación evangelística, es decir, se les ministra la palabra. Y dice el versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Todo lugar es bueno para indicar quién es el Señor, que fue lo que hizo María, la madre del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Fue lo que hizo. En ese lugar indicó quién es el Señor. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Es decir, todo lugar es bueno para indicar quién es el Señor. Todo momento es bueno para mostrar al Señor, que fue lo que hizo también aquí María. Mostró quién era el Señor. Dice, hagan todo lo que Él les diga. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Es decir, está indicando quién es el Señor cuando va y se dirige con Él. Y luego está mostrándole a todos quién es el Señor. Dice, porque hagan todo lo que Él les diga. Y luego todo evento es bueno para presentar al Señor. Es decir, para mostrar, para presentarlo, para indicar. Dice, aquí Él es el Señor. Él es el que puede realizar ese milagro. Él es el que puede realizar la conversión. Él es el que todo lo puede, porque Él es el Señor. Así lo entendió María y así lo había entendido cuando vemos ahí en el capítulo de Lucas, en el capítulo 1, versículo 46 y versículo 47, dice la escritura, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y obviamente el Señor, como dice la palabra
en la carta de Pablo a los Corintios, tenemos un solo Señor y ese Señor es Jesucristo. Cuando dice entonces María, engrandece mi alma al Señor, es decir, al Señor Jesús, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María necesitaba un Salvador, como todos necesitamos un Salvador. Ella nadie puede ser salvo por sí mismo, porque no somos salvos por obras, dice la palabra de Dios en Efesios, para que nadie se gloríe. Es decir, el hecho de que María haya traído al Salvador físicamente al mundo no significa que por esa obra, por ese trabajo ya tenga la salvación. Necesitaba al Salvador, porque así lo dice la palabra de Dios en Efesios. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Y luego dice ahí, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y aquí es donde encontramos, bueno, sigue diciendo ahí más, desde hoy en adelante todos me dirán bienaventurada, dice en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 48, pues de aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, para que podamos nosotros tener también ese título de bienaventuranza que tuvo aquí María. Tenemos que hacer también nosotros lo que la palabra de Dios nos dice. Dice Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28, todos podemos ser bienaventurados. De hecho, las bienaventuranzas de Mateo, ahí vienen muchas bienaventuranzas. En Apocalipsis, bienaventurados los que oyen y guardan las palabras de esta profecía. Bueno, dice Lucas 11, 27 y 28, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, los que reconocen, los que utilizan todo tiempo, evento, lugar y momento para indicar quién es el Señor, para presentar al Señor y para mostrar quién es el Señor y decir, Él es el que puede cambiar, Él es el que puede cambiar tu mentalidad, el que puede cambiar tu estatus eterno, Él es el que puede cambiar tus sentimientos, es el que puede cambiar tu carácter, Él es el que puede cambiar tu vida completamente, solamente es el Señor. Por eso es la labor aquí que vemos que hizo María, la Madre del Señor, como evangelizar, como indicar quién es el Señor. Dice, Él es el Señor, o sea, yo nomás vengo y les indico que hagan todo lo que Él les diga, reconociéndolo con esto, quién es el Señor. Y esto es como vemos aquí el milagro de Caná en su sentido evangelístico, como que tiene que haber un evangelismo previo para que se llegue a la conversión. Esa conversión se da solamente en el agua. Cuando se entra el agua y cuando sale, ya no sale convertido, sale convertida la persona. Es decir, cuando echaron agua a las tinajas, que eso es lo que seguramente vamos a ver mañana, ya cuando sacaron el agua ya no era agua, era vino. Es decir, cuando una persona se bautiza, entra al agua, pero cuando sale ya no sale una persona, sale una persona espiritual, un hijo de Dios. Dios les bendiga.